Hoy damos comienzo a una actividad que le pusimos con el equipo como nombre Atardeceres Científicos, que tiene que ver esto, ¿no? Justamente con esta propuesta de poder pensar un poco las cosas que nos están pasando. Este es un lugar donde la ciencia tiene un lugar protagónico, no solo la ciencia astronómica, sino digamos, las ciencias en general y particularmente el conocimiento científico, y la misión de este lugar es la socialización del conocimiento científico. Socializar el conocimiento científico es sentirlo parte de la cultura, sentirlo parte de nuestra vida cotidiana, porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Muchas cosas que pasan son científicas y nosotros decimos, y están muy cerca nuestra y no lo sabemos, ¿no? Y esta es nuestra misión. Por eso invitamos a estas investigadoras e investigadores de nuestros centros de investigación de la universidad, del CONICET, para compartir y que nos ayuden a pensar, a hacernos preguntas, y bueno, algunas respuestas le vamos a pedir, aunque sabemos que es muy difícil en relación al tiempo que estamos viviendo. Estos atardeceres científicos que empiezan hoy, vamos a tener otras charlas mañana y van a continuar durante 3 jueves más, donde vamos a tocar otros temas, donde también vamos a trabajar temas de astronomía. Luego de cada una de las charlas vamos a hacer una observación a ojo desnudo de nuestro cielo, y luego vamos a tener un poco de música, ¿no? Un poco de encontrarnos en otro clima, un poco más distendido en este verano tan especial. Quiero agradecer profundamente a Ana Rosa Pérez y Daniela Gardiol, digamos, que son las invitadas de hoy. Primero quiero agradecerles que hayan aceptado la propuesta a compartir con nosotros y con nosotras esta tarde. Mañana van a estar Esteban Serra y Oscar, digamos que realmente es un honor también que estén los 4, digamos, con nosotros. Son investigadores muy importantes de nuestra ciudad, que saben del tema, que lo han estudiado, y que creo que nosotros con el equipo pensamos, hay tanto opinóloga, hay tanto medio de comunicación diciendo por ahí cosas que, digamos, no sospechamos, las ponemos entre comillas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, este lugar que se dedica a la socialización de conocimiento científico se tiene que hacer cargo de eso, de alguna manera pensar el presente, y digamos para eso invitamos a los que investigan estos temas. Así que vuelvo a agradecer la presencia de ustedes y que hayan aceptado las compañeras este convite. Así que bueno, a disfrutar este atardecer. Bueno, no sé si se escucha. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, realmente, y muchísimas gracias a los organizadores, a todo el equipo, porque nosotros sabemos que siempre atrás de cada cosa hay un equipo. A todo el equipo, bueno, y en especial a Guillermo Río, que nos convocó. La verdad que es una alegría que nos hayan convocado para esto. La presentación de hoy va a ser un poco qué son los virus, y desde mi punto de vista son esos increíbles agentes invisibles. Yo trabajo en virología, soy docente en la Facultad de Bioquímica y también investigadora en un grupo de virología del IBR CONICET. Y bueno, para mí siempre me ha resultado asombroso el mundo de los virus. En primer lugar, creo que todos estamos atravesando un momento que no es fácil. Todos nos sentimos angustiados, han cambiado nuestra vida, son momentos muy difíciles. Pero bueno, tenemos que entender que esta pandemia que estamos atravesando, que todos los que estamos acá creo que ninguno pensó que íbamos a atravesar un momento semejante, haciendo un poco de historia, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano se ha enfrentado a muchísimas pandemias, algunas tremendas, desde tiempos muy remotos, pandemias que han asolado incluso poblaciones. A nuestra memoria puede venir quizás la pandemia que fue la gripe española de 1918, también una pandemia asociada a un virus como en este caso, y si vemos algunas imágenes, no son muy distintas de algunas que estamos viendo ahora. Podemos ver que durante esta epidemia, que aparte
atacó a una sociedad que era la sociedad europea que estaba siendo arrasada y desolada por la Primera Guerra Mundial. Fíjense cómo ya en ese entonces los medios de comunicación influenciaban, porque la gripe española en realidad no se originó en España, sino que se origina en otros países, hay dudas en Francia, en China, pero como España no tenía un compromiso tan importante durante la guerra, era lo que más publicaba en los diarios los acontecimientos epidemiológicos, y de ahí que quedó la gripe española. Y si pueden ver aquí, está en inglés, disculpen, pero era un diario inglés que estaba dando ya medidas de higiene que son las que conservamos hasta ahora. Fíjense que es el distanciamiento, es decir, ahí empieza a surgir la importancia de la ciencia, de los investigadores, contribuyendo con medidas de higiene que por ahí no se habían tenido en cuenta hasta el momento para controlar esto. Pero los virus nos acompañaron siempre. No hay registros obviamente científicos, pero sí en el arte lo podemos ver. Tenemos referencias, por ejemplo, de estelas egipcias, donde se ven personas que evidentemente podían estar infectadas por el virus de la polio. Tenemos referencias de la viruela. La viruela es un virus que ha asolado durante mucho tiempo y en distintas etapas. Ya hay referencias desde la antigua Grecia y este en particular es una pintura que revela lo que sucedió cuando los colonizadores llegaron a América, encontró este virus, una población totalmente susceptible, y así fue como contribuyó en cierta parte a la colonización. El virus de la rabia también está representado artísticamente en muchos cuadros, donde ya se podía ver que había algún agente infeccioso que estaba infectando a los animales que podía transmitirle a los hombres. Ahora bien, ¿qué son los virus? Y los virus como entidad se empiezan a tomar un poco más de conocimiento de su naturaleza en 1892, cuando en realidad se basa en el estudio de un virus, pero de una planta, que era el tabaco, que había un virus que provocaba una enfermedad que perjudicaba la producción. Entonces empezaron a estudiar a qué se debía eso, Dmitri Ivanovsky en 1892, y podemos ver que hicieron extracto de las hojas y las pasaron por unos filtros que sabían que retenían bacterias. Ya con Pasteur se sabía que esos filtros podían retener bacterias, pero para llamar la atención de ellos, encontraron que en realidad el agente infectante pasaba esos filtros y ahí empieza a pensarse que hay algo más que bacterias que pueden provocar una infección y lo llamaron un líquido filtrante o líquido contagioso. Y de ahí deriva su palabra virus, que quiere decir veneno o toxina. Es decir, ellos veían que filtraban algo. Es decir, que fíjense que ahí, a partir de ahí empieza a dividirse el pensamiento científico, donde hay infecciones provocadas por agentes que pueden pasar esos filtros. Hoy sabemos que la diversidad de los virus es increíble, es increíble. Hay virus en el agua marina, etc. No todos los virus obviamente van a provocar enfermedades. Y sabemos que los virus afectan no solamente al ser humano provocando ciertas enfermedades, sino también a todo en lo que se encuentra en la naturaleza. Incluso las bacterias, los hongos, los animales, las plantas, todo puede ser infectado. Hay siempre virus para alguno de estos organismos. Ahora bien, ¿cómo pudimos avanzar en el conocimiento del virus? ¿Qué es el virus? El virus, ellos decían un líquido filtrable, pero en realidad no es un líquido, es particulado. El virus es algo muy sencillo, su estructura es sumamente simple, pero es sumamente exitosa. El virus está formado por un ácido nucleico, que todos ustedes saben lo que sería la genética del virus, es decir, donde está toda la información, lo cual está protegido por una cápsula, como una cápside se llama realmente, que es como si fuera el transportador de esa información genética. Como pueden ver, es sumamente simple y solo algunos virus tienen además una envoltura de grasa o de lípidos. Ven que es sencillísima, pero muy exitosa. Esto lo diferencia de las bacterias. Las bacterias son mucho más complejas y tienen estructuras que comparten con las células humanas, por ejemplo. Entonces eso trae como consecuencia que sean bastante más complejas en su estructura. Otra diferencia fundamental es el tamaño. Son muy pequeños los virus. Acá podemos ver en escala estos pequeños que son, que solamente pudimos observarlos y sabemos cómo es su estructura gracias a los microscopios electrónicos, donde podemos ver la diversidad y lo maravilloso y asombroso que es las distintas formas de virus que, como dijimos, no solamente infectan al ser humano, sino a todo lo que encontramos en la naturaleza.
Hay una cosa que es particular y que lo diferencian de las bacterias a los virus. Justamente las bacterias, si uno le da todos los nutrientes necesarios, pueden dividirse por sí mismas. Es decir, a partir de una bacteria empieza a dividirse, es decir, tiene los nutrientes y los puede hacer. ¿Qué pasa con los virus? Los virus no sucede lo mismo. Los virus tienen una dependencia absoluta de la célula. Esto lo hace muy particular. Esto es lo que generó siempre un debate si es o no un ser vivo. En realidad, el virus para poder multiplicarse necesita entrar a una célula. Es decir, el virus de alguna manera tiene que entrar a una célula para atacar provecho de esa célula, de toda la estructura de la célula, para poder multiplicarse. Es decir, el virus lo que quiere es tener muchas copias de virus para seguir infectando y para seguir perpetuándose. Entonces, el virus, a través de mecanismos muy importantes, entra a una célula, la invade, por así decir, y comienza a usar a la célula para multiplicarse. Multiplica su genoma, logra sintetizar estas proteínas y a partir de un virus que entró se generan una gran progenie de virus. Una gran progenie de virus que sale muchas veces dañando a la célula y que trae como consecuencia que todos esos virus pueden ir a buscar más células para seguir infectando e incluso transmitirse a otras personas. Esto es de nuevo porque es muy importante, porque el virus en realidad para multiplicarse es un parásito intracelular obligado. Tiene que entrar a una célula para poder multiplicar su genoma y formar nuevas partículas que van a ir a infectar otras células. Hay dos pasos a tener en cuenta en todo este ciclo que usa el virus dentro de la célula y que quizás es importante para que podamos entender un poco lo de coronavirus y lo que estamos escuchando muchas veces en la televisión, en los diarios, que son dos pasos fundamentales. Uno es la entrada, o sea, el virus tiene que lograr sí o sí entrar a la célula y lo hace a través de lo que se llama reconocimiento, que podría ser de la llave y una cerradura. Es decir, el virus en su parte externa que protege al genoma, que protege a la información genética, va a encontrar una cerradura, es como que tuviera llaves, que encuentra una cerradura en la célula y cuando se produce eso, entra, le da paso y entra a la célula. Otro paso fundamental es, una vez que entró a la célula, es lograr multiplicarse, sobre todo su genoma hay que multiplicar. Es como una gran fotocopiadora, es decir, vamos a tener copias y copias y copias de este virus, pero en el proceso de la replicación, como es tan abundante y tan reiterativo, se pueden provocar errores. Así es como, por ejemplo, en vez de todas hojas blancas, podría salir una hoja roja. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos escuchando que aparecen variantes, que aparecen mutaciones, esto es natural para los virus. La mayoría de los virus tienen ese mecanismo, que se replican tanto que aparecen esos cambios, aparecen errores y aparecen lo que llamamos variantes. Es más, muchos virus lo hacen a una tasa mucho más alta que el mismo coronavirus. Es decir, tampoco es que muta tanto con relación a otros virus. Y eso muchas veces al virus le da cierta ventaja, va cambiando y es como que se va acomodando para entrar mejor a la célula, para replicarse, para aprovechar más de la célula. Es un proceso de adaptación, como ocurre en la naturaleza. Y la enfermedad se produce ¿por qué? Porque puede haber una acción directa, como ocurre el virus en una computadora, es decir, si pensamos a la célula como una computadora, entra el virus y desmantela todos sus programas, bueno, pasa lo mismo, pero también hay una respuesta del hospedador. Ustedes saben que el organismo va a tratar de sacarse de encima, ¿sí?, ese agresor. Y muchas veces es esa respuesta justamente la que provoca la enfermedad, y lo deben haber escuchado muchas veces cuando se habla de tormenta de citoquinas por la radio, etcétera, que eso en realidad es como un mecanismo de defensa a la entrada del virus. Pero ojo con esto, el virus tiene que ser exitoso, pero no demasiado, porque si elimina a todas las células a las cuales puede entrar, es decir, se va a quedar sin replicarse. Por eso tiene que ser exitoso, pero no tanto, porque necesita del hospedador, necesita de esa célula, de ese organismo, de esos seres humanos, en el caso de los virus que provocan enfermedades, para poder sobrevivir. Pero tampoco tiene que ser demasiado pasivo, porque si no está respuesta, rápidamente lo saca y es eliminado. Por eso se dice que hay un equilibrio seleccionado a lo largo de la evolución, donde los virus
tienen este mecanismo de tener que replicarse, pero sin ser demasiado letales para poder perpetuarse en la naturaleza. Ahora, si vamos en particular con alguno de estos conceptos al coronavirus, se llama así, ustedes saben, por esta forma que tiene en el microscopio electrónico, que en la cubierta más externa tiene esta proteína que le escucharon 1000 veces, la proteína S, spike o espícula, que es justamente muy importante y bueno, ya lo vamos a escuchar en la charla de vacunas. Si nosotros pensamos lo que veíamos a fines del 2019, principio del 2020, cuando aparecen esas neumonías atípicas en China, todo surge a partir, ¿se acuerdan?, de Wuhan, es una ciudad muy linda, pero venían reportes, e inmediatamente es increíble lo que avanzó la ciencia, porque en muy poco tiempo se pudo determinar que era un virus el causante de eso, e incluso se pudo identificar. ¿Cómo se identifican los virus? Es decir, cada uno tiene una identidad que está dada por ese genoma, por ese contenido genético, y rápidamente se pudo determinar que era un coronavirus. Ahora, hay otros coronavirus, sí, hay coronavirus humanos, hay 4 de ellos, sobre todo, que son los que están acá arriba, que son relacionados a enfermedades respiratorias leves y están en la población, en la humanidad desde hace mucho tiempo. No se sabe muy bien si quizás alguno de ellos en algún tiempo pasado también ocurrió una pandemia, pero actualmente son los virus comunes del resfrío. Es decir, han coevolucionado con el ser humano de manera de que pero provoca enfermedades muy leves. ¿Qué pasó? En el 2002 apareció lo llamado SARS. SARS viene del virus asociado a enfermedades agudas severas respiratorias. Esto fue en el 2002, duró 2 años y rápidamente también desapareció. Pero en el 2012 aparece otro coronavirus también relacionado, que tiene una alta agresividad, este virus, que es el MERS, que está asociado, se llama así porque está asociado a enfermedades severas agudas del Medio Oriente. Están generalmente localizados específicamente en Medio Oriente. Hasta que en el 2019 aparece el SARS-CoV-2, que se llamó así porque es muy parecido al SARS que había aparecido en el 2002. Y este es el virus que provoca la COVID-19, porque esto también es importante, que a veces escuchamos SARS es el virus y COVID es la enfermedad. Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora? Todavía obviamente queda mucho por desandar, pero bueno, hasta ahora se sabe que los coronavirus, el reservorio de la mayoría de los coronavirus en general es el murciélago. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la evolución hay una asociación muy buena entre los coronavirus y los murciélagos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una coexistencia sin que le provoca daño. Es decir, de alguna manera hay como un cierto equilibrio que el virus puede replicarse en los murciélagos sin causarle demasiado daño. Le permite multiplicarse. Y así van acomodándose, se acomodaron a lo largo de los años. Pero sin embargo puede aparecer que haya algún cambio en los virus estos de murciélagos que permitan de alguna manera hacer un salto de especie. Y puse la palabra spillover porque es algo que también estamos escuchando mucho, la palabra spillover, que es derrame, que es cuando un virus que, está evolutivamente asociado a un determinado animal, como en este caso el murciélago, puede hacer un salto y encuentra a otra especie con la cual no está asociado desde hace mucho y por lo tanto va a ser mucho más susceptible. Y eso es lo que pasa, aparecen esas mutaciones que le permiten al virus adaptarse, infectar nuevas especies, como por ejemplo el ser humano, y se va adaptando y permite que además se transmita entre humano a humano. Y obviamente toda esa población nunca había estado enfrentada a este virus hasta que no hubo ese salto de especie. Y la teoría actual más o menos, y tanto el SARS como el MERS pudieron pasar al hombre a través de un hospedador intermediario, que es en el caso del SARS es la chiveta, que es un carnívoro, es un mamífero que habita en Asia, y justamente los dromedarios para el MERS, por eso es que está tan localizado en esta región del Medio Oriente. Con respecto al SARS-2, se sabe que el origen podría ser de murciélago
y habría algún salto intermedio quizás con los pangolinos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir algún otro? ¿Nos vamos a enfrentar a lo mejor evolutivamente con algún nuevo coronavirus? Bueno, esas son preguntas abiertas que todavía vamos a tenerle que dar respuesta en un futuro. Entonces, en realidad, este salto es lo que provoca que encuentre este virus una población totalmente susceptible, que nunca había visto ese virus en particular, y por eso es que provoca la enfermedad. Provoca una enfermedad y hay una transmisibilidad muy grande en este caso. Se adaptó muy bien el SARS porque hay una transmisión muy alta entre persona a persona. Como podemos ver, esta es una imagen de febrero del 2020. En rojo estaría la zona donde circulaba el SARS-CoV-2 y fíjense que estaba casi circunscripta a algunas regiones de China y un poco en Europa. Si lo hacemos lo que pasa en nuestros días, estamos prácticamente todo en rojo, quiere decir que se ha de alguna manera diseminado por casi todo el planeta. ¿A qué se debe esta rápida propagación? Bueno, en particular este virus tiene una vía de transmisión respiratoria. Todos respiramos, todos hablamos, es decir, es muy fácil de transmitir, ¿sí? Porque justamente los virus que se transmiten por vía respiratoria se transmiten y mucho. Tiene además una alta transmisibilidad, por ejemplo, comparado con el MERS, que es un primo, por así decirlo, es también un coronavirus, se transmite muchísimo más, pero sí es tiene una agresividad mucho menor que el MERS. Una de las cosas que se ha visto es que en general este virus es tan transmisible porque en realidad tiene una alta afinidad por el receptor. ¿Se acuerdan lo de la llave cerradura? Es decir, esta llave que le permite entrar a las células. Se conoce que es muy afín y es muy eficiente en entrar a las células y esto está mediado por esta proteína S, la que le da la forma de corona, la spike, espiga, que lo deben haber escuchado, que es justamente hacia donde se dirigen las vacunas y es también donde muchos investigadores están buscando de bloquear esta alta afinidad para evitar que así entre a la célula. Y por otro lado, también la rápida propagación es porque se sabe que de un punto de vista epidemiológico también hay transmisión mediada por gente presintomática, es decir, que no tiene síntomas o bien asintomática. ¿Qué va a suceder? O sea, estamos escuchando hablar de variantes. Bueno, hasta el momento lo que conocemos de las variantes, que las deben haber escuchado, bueno, hay muy pocos datos, al decir verdad, pero no se sabe si va a ir cambiando para ser más o menos agresivo. Esto no hay ningún dato al momento. Quizás, bueno, algunos virus han ido cambiando para ser menos agresivos. Todavía no hay muchos datos. Aparte, tenemos que pensar que es bastante reciente. Lleva un año circulando entre nosotros, solo un año. Entonces tenemos que esperar y en esto hay una vigilancia muy grande. En eso quiero dejar una tranquilidad. Primero, que todos los virus mutan. Cuando escuchan no es que es este en particular. Al contrario, este incluso cambia un poco menos que algunos otros. Y segundo, de que hay una vigilancia muy específica, incluso en nuestro país. En nuestro país está el consorcio país que lo que está haciendo es secuenciando los virus que están circulando incluso en distintas partes del país. Hay una vigilancia para tratar de entender cómo este virus va cambiando. ¿Y qué va a suceder? ¿Vamos a enfrentarnos a una situación similar? ¿Va a haber otro derrame? ¿Aparecerá este salto de especie? Y bueno, hay probabilidades si tenemos en cuenta el comportamiento humano. Cada vez hay más cercanía con animales salvajes, en los mercados, la caza indiscriminada, el turismo a zonas y se llega a regiones del planeta que habían estado protegidas y en donde el hombre empieza a tener contacto con los animales. También la polución y el cambio climático son factores muy importantes. El virus de Zika, fíjense que ese que es transmitido por un mosquito, como todos sabemos, cómo ha cambiado su perfil epidemiológico justamente porque los cambios climáticos han permitido que el vector transmisor llegue a regiones donde nunca había estado el vector y por lo tanto hace que el perfil epidemiológico vaya cambiando e encuentre poblaciones que son susceptibles porque nunca habían estado circulando ese mosquito y por ende el virus que transmite.
La superpoblación, obviamente en las regiones superpobladas es mucho más fácil de transmitirse el virus entre los humanos, y el mundo hiperconectado. Obviamente eso facilita, por eso fue tan rápido como ocurrió con el SARS. Ustedes piensan que ya la diseminación, los viajes eran importantes. ¿Cómo llega a América? La viruela, el sarampión, que hizo estragos, llegó con los colonizadores. Mientras que ahora, con el movimiento aéreo que existe, fue rapidísimo. Y podemos ver que se puede diseminar de esta manera rápidamente, dando lo que es una pandemia, que justamente quiere decir eso, ¿no? Que está afectando simultáneamente a muchas regiones del mundo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, responsabilidad individual y colectiva. En principio, para evitar nuevos eventos de estos saltos de especie, es mantenernos con conductas que sean amigables con el medio ambiente. Eso desde ya, y me alegro que hay muchos niños que yo creo que en realidad son los que más están protegiendo el planeta. Y en lo particular para esta pandemia, lo que se nos piden pocas cosas, el uso de barbijo. Fíjense nuestros antecesores que pasaron esta gripe tan tremenda, ya tenían esto en la conciencia de poder proteger la transmisión a través del uso del barbijo. Y la segunda cosa es que todos tomemos conciencia de la importancia de los sistemas científicos tecnológicos. Es decir, como nunca se ha puesto en evidencia la rápida respuesta que provino de los sistemas científicos tecnológicos. Comparemos lo que pasaba con nuestros antecesores en el 1918. Hay 50 millones de muertos y la mayoría durante el primer año de la pandemia. Yo creo que lo nuestro es dramático, pero el número es mucho menor, y en esto tenemos que pensar que eso fue en gran parte gracias a los avances científicos tecnológicos y el apoyo que muchos gobiernos han dado para poder dar respuesta a esto. Ustedes piensen, aparecen neumonías atípicas y en pocos días ya se sabía exactamente la identidad, se podía hacer diagnóstico en casi todas las partes del mundo, y ni que hablar si que pensamos que en tiempo récord, en un año, se han desarrollado vacunas eficientes y seguras. Por eso yo creo que es lo que también podemos colaborar cada uno, tratando de concientizarnos y apoyando para que se apoye siempre en todos los ámbitos, ya sea a nivel global y también particular, los sistemas científicos tecnológicos. Bueno, y eso es todo, y muchas gracias por haberme escuchado, espero haber sido clara y haberle transmitido un poco el mundo de los virus. Bueno, buenas noches. Al igual que Daniela, quiero agradecerles el habernos invitado o convocado a esta charla. Para mí también es un honor hoy estar acá y hablarle de un tema que también me apasiona, que es las vacunas. Bueno, la temática de hoy era justamente las vacunas en órbita, al estar en este ámbito, en el planetario. Y bueno, creo que tapo, no sé si... ¿Acá? ¿Me quedo acá? Bien. El tema era, bueno, me convocaron para que les explicara de una forma muy fácil cómo funcionan las vacunas. Pero bueno, les voy a hacer una breve introducción como para meterlos en el maravilloso mundo de las vacunas. Daniela ya les comentó. Si no, pasalo. Ay, bueno. Sí, bueno. Daniela ya les comentó anteriormente que, bueno, desde que el hombre es hombre, las enfermedades nos han acompañado. Hemos sufrido distintas epidemias y pandemias causadas por virus, por bacterias, incluso hasta por parásitos, ¿sí? En esta imagen ustedes pueden ver un cuadro que ya tiene algunos años, en donde se describe, creo que muy gráficamente, los estragos que causó la peste negra, que era una bacteria llamada Yersinia pestis, ¿sí? En paralelo a la ocurrencia de todas estas epidemias y pandemias, el hombre ha intentado, en un principio infructuosamente, pero de a poco logró tener éxito, desarrollar algunas que podríamos llamar pociones
para curar estas enfermedades e incluso, lo que es más importante, algunas preparaciones para tratar de evitar las enfermedades. Y es el inicio de la historia de las vacunas. Los primeros datos que tenemos, que son bastante incipientes en la historia de las vacunas, datan de la China del siglo IX, es decir, aproximadamente 1000 años atrás. Como Daniela también les comentó, la viruela por aquellos años causaba estragos, mataba a la mitad de la población existente por aquellos tiempos y muchos buscaban alguna forma de poder curarla o detenerla y específicamente prevenirla. ¿Qué se hacía en aquellos tiempos, 1000 años atrás? Se tomaban de las pústulas de las personas que estaban infectadas, el contenido de las pústulas, esas pústulas se trituraban y luego literalmente se soplaban en la nariz de las personas sanas. Esto causaba una enfermedad mucho más benigna que la viruela humana y esas personas cursaban esa enfermedad de una forma mucho más suave y se recuperaban. Esta práctica se llamó variolización. Unos años más tarde comenzó a practicarse otra forma de variolización que consistía en generar unas pequeñas lastimaduras en el brazo y depositar también ahí el contenido de las pústulas de las personas que estaban enfermas. Esta práctica fue realmente muy exitosa, salvó muchas vidas, pero tenía también en un cierto porcentaje de población algunos efectos adversos, y ese efecto adverso era la muerte. En el 3% de las personas que se variolizaban, estas desarrollaban una enfermedad muy grave y morían. Por lo tanto, durante siglos se buscó alguna otra forma de mejorar esta práctica o bien de obtener una metodología que fuera superadora. Entonces, en el año 1700, ya nos movemos más cerca, en Inglaterra, un médico llamado Edward Jenner hace una serie de observaciones. Él vivía en la campiña, en la parte rural, cerca de Londres. Y él hace una serie de observaciones en realidad. Primero, las vacas desarrollaban una viruela que se llamaba viruela bovina, que era muy parecida a la viruela humana. La segunda observación que hace es que las mujeres que ordeñaban esas vacas se infectaban de la viruela bovina, pero esa viruela era mucho más suave que la viruela humana. Y la tercera observación que hace, que es la más interesante, es que las mujeres que habían tenido la viruela bovina no se enfermaban nunca más de la viruela humana. Piensa que el haber tenido justamente la viruela bovina es lo que las protegía de tener la viruela humana. Pero él necesitaba probar esa idea que él tenía, esa sospecha. Entonces, ¿qué hace? Hace un experimento que hoy quizás sería muy objetado desde el punto de vista bioético, pero para aquellos años era casi normal. ¿Qué hace? En un niño llano llamado James Pipp, de 8 años, él inocula, le hace esta variolización que yo les había comentado, unos pequeños rasguños en la piel, e inocula, en lugar del contenido de las costras de la viruela humana, inocula costras de la viruela bovina de una persona que se había enfermado, ¿sí? James se enferma con una enfermedad muy benigna que le dura 1 o 2 días, se recupera. Y al tiempo lo infecta con la viruela humana. Y él no se enferma. Esto después lo vuelve a probar en varios adultos y ninguno de estos adultos se enferma. Por lo tanto, él prueba que justamente la infección previa con la viruela bovina protege de la viruela humana. Obviamente, como ustedes se imaginarán, hay una explicación por esto. Y acá les presento a los dos virus. A la izquierda, con el fondo azul, el virus de la viruela humana. A la derecha, el virus de la viruela bovina.
Estos virus son muy parecidos entre sí, podríamos decir que son primos hermanos, son específicos de especie, si bien el virus de la viruela bovina puede infectar a los humanos. Este hecho de que sean realmente muy parecidos entre sí es lo que explica, y en realidad lo entendemos ahora, no en aquellos tiempos, por qué uno ejerce inmunidad cruzada con el otro. Son realmente muy, pero muy parecidos. Y no hace muchos años que se describió su secuencia. Como ustedes imaginarán, esta práctica del Dr. Jenner fue recibida con muy buenos ojos por una parte de los médicos de la época, pero también tuvo muchos detractores, ¿sí? Hubo científicos, filósofos, religiosos que se opusieron fuertemente a esta práctica de vacunación. En esta caricatura, ¿sí? Esta es una caricatura de 1802, en donde se muestra con una situación con la que Jenner tenía que lidiar a diario y que era el temor de la gente a vacunarse. ¿Por qué la gente tenía temor en ese momento? Porque aquellos que se oponían a la práctica de la vacunación decían que aquel que se vacunaba iba a adquirir características fenotípicas, por decirlo así, fisonómicas de las vacas. Y ustedes pueden ver, fíjense, les señalo, no sé si lo ven acá, las personas vacunadas, según esta caricatura, comenzaban, unos momentos después de ser vacunadas, a presentar cuernos, pelos de vaca, pezuñas de vaca, e incluso pequeñas vaquitas saliendo de todos sus orificios, de la nariz, de los oídos, etc. Esta caricatura justamente muestra muy bien el miedo que había en esa época a la práctica de la vacunación. Sin embargo, esta práctica finalmente fue exitosa, se implementó, esto sucedió en Inglaterra, y unos años más tarde se prohibió totalmente la variolización, que era la práctica anterior. Bueno, entonces, finalmente, es la razón por la cual este simpático animalito, la vaca, le dio su nombre a lo que hoy quizás sea un hito o el hito más importante en la salud pública humana, junto con el agua potable, ¿sí? Si bien Jenner en aquellos años, él había empezado a utilizar el término vacuna para definir su propia vacuna, aproximadamente 100 años más tarde, es Pasteur el que comienza a usar el término vacuna y vacunación en un sentido más amplio. Una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es que cuando Jenner desarrolla su vacuna, todavía no se conocía la existencia de los microorganismos. Ni siquiera se sabía que eran microorganismos los que causaban esas enfermedades. Fue 100 años más tarde que Pasteur demuestra que son los microorganismos los que causan las enfermedades infecciosas, y es él que además perfecciona y desarrolla otra serie de vacunas muy importantes, como la del anthrax, el cólera, la peste negra, en este momento se me borraron las otras, varias, rabia, y él comienza a usar entonces la palabra vacunación para cualquier práctica que implique la inoculación de un patógeno o de sus partes con el fin de prevenir una enfermedad. Esta foto de 1892 muestra a dos hermanos gemelos. Uno había sido vacunado contra la viruela y el otro no. Adivinen cuál es cuál. Las prácticas de vacunación contra la viruela siguieron en forma paulatina y cada vez de forma más robusta, hasta que aproximadamente a mediados de 1950 había 500 millones de infectados de viruela. Los 20 años siguientes se hicieron campañas de vacunación muy pero muy fuertes, de manera tal que a fines de los años 70 eran pocos los casos que se detectaban.
Y finalmente, en 1980, la OMS declara felizmente erradicada a la viruela del mundo. Hoy no existe más viruela. Y esto es quizás la muestra más fehaciente de la importancia que tienen las vacunas en el control de las enfermedades. Y bien, la historia de las vacunas no termina con Jenner, como recién les comenté, sigue con Pasteur, con la fabricación de las primeras vacunas de cólera, rabia, fiebre tifoidea. A mediados de 1950, en los años 50 aproximadamente, aparecen las vacunas antipoliomielíticas de Salk y Sabin. Un poco más recientemente las de neumonía, las de varicela, hepatitis B. Mucho más recientemente la del papiloma humano. Hace 2 o 3 años la vacuna contra la malaria, que es la primera vacuna humana contra un parásito. Y hace un año aproximadamente la vacuna contra el ébola. Como ustedes podrán ver, a lo largo de 300 años pasamos de vacunar con pústulas de una enfermedad al desarrollo de vacunas por ingeniería genética y computación. Es decir, que hemos tenido un recorrido inmenso en donde la ciencia y la técnica han aportado al desarrollo de las vacunas y hoy podemos ver prácticamente in vivo el desarrollo de la vacuna para el COVID-19. La pregunta que sigue es, ¿qué tienen las vacunas? ¿Cómo están conformadas las vacunas y cómo funcionan esas vacunas? Las vacunas tienen distintos componentes. Esos componentes tienen como finalidad activar al sistema inmune, ¿sí? ¿Qué es el sistema inmune? Es un conjunto de células y de tejidos que tienen por función defendernos justamente de los patógenos. Es importante que ustedes tengan en cuenta que todos los componentes de las vacunas que están aprobadas son seguras y eficaces, ¿sí? Que no haya dudas sobre eso. Ahora bien, hay 2 grandes grupos de vacunas, ¿sí? Hay vacunas compuestas por agentes infecciosos enteros, que es la partícula que ven en verde a la izquierda, o también vacunas que están compuestas por partecitas de esos microorganismos. Y esas partecitas las vamos a llamar antígenos o subunidades. Esos antígenos pueden ser proteínas, pueden ser azúcares e incluso pueden ser ácidos nucleicos. Esos antígenos tienen una importancia muy especial para el sistema inmune, porque justamente son esas partecitas las que son reconocidas por nuestro sistema inmune para ser atacadas. Dentro de las vacunas a patógenos enteros, tenemos las llamadas vacunas atenuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los virus no tienen la virulencia, virus o bacterias, no tienen la virulencia del patógeno original. Es decir, que han perdido su patogenicidad por distintos métodos. En este caso habla de cultivo, pero hay otros métodos. La ventaja que tiene este tipo de vacunas a microorganismos enteros es que dan respuestas de protección muy efectivas y de muy larga duración. Otro tipo de vacuna, también con patógenos enteros, es el de virus o microbios o bacterias inactivadas. En este caso, el microbio está muerto, ya sea por calor o por compuestos químicos, ¿sí? De todas formas, eso mantiene la estructura de los antígenos originales y activa igualmente a nuestro sistema inmune. Dentro de las vacunas a subunidades, es decir, aquellas que tenían partecitas de los microorganismos, hay distintos tipos, como les comenté, a proteínas, a polisacáridos, a ácidos nucleicos. Estas vacunas, en comparación a las vacunas de patógenos enteros, suelen generar respuestas un poco más débiles. Por lo tanto, normalmente se las suele acompañar de algunos compuestos que se llaman adyuvantes. Y esos adyuvantes lo que hacen es mejorar la respuesta inmune hacia esa vacuna.
También están los toxoides, ¿sí? Los toxoides son una clase de antígeno muy particular, es decir, son sustancias que son liberadas por los microorganismos y que resultan tóxicas, es decir, que en este caso no se trabaja con el microorganismo, sino con la sustancia que liberan. Esa sustancia que libera es tratada químicamente de forma tal que mantenga su estructura antigénica, pero que pierda su toxicidad, y por eso las llamamos toxoides. Los más comunes son el del tétanos y el de la difteria, muy utilizados. Vacunas más modernas, vacunas ARN, vacunas ADN también. Estas vacunas constan simplemente de un ácido nucleico, que puede ser desnudo o encapsulado, que se administra de forma tal que lleve la información del antígeno de interés que nos interesa que se produzca. Y por último, existe otro tipo de vacuna, que es las vacunas a vectores recombinantes. ¿De qué se trata esto? Es una vacuna en donde un microorganismo que no está relacionado con la enfermedad lleva un pedacito de información, el antígeno que nos interesa del virus o patógeno que sí causa la enfermedad. Por eso se lo llama vehículo, carrier o vector. Ahora bien, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿Sí? Cualquiera de estas, de las que mencionamos normalmente. Bueno, acá les voy a mostrar. Durante el proceso de inmunización, cualquiera sea la vacuna que nosotros administremos, se van a producir 3 grandes grupos de células y moléculas. El primer grupo de moléculas muy importante que se van a producir son los anticuerpos. Los anticuerpos, como ustedes pueden ver ahí, tienen una estructura de Y, en donde los bracitos más cortitos están encargados de reconocer específicamente el antígeno contra el cual nos vacunamos. Ustedes seguramente escuchan constantemente en la televisión, tal vacuna produjo anticuerpos, no produjo anticuerpos, te tenés que medir los anticuerpos, tenés anticuerpos contra el COVID, etc. Lo que estamos midiendo es eso, justamente, la producción de anticuerpos. Pero también existen 2 poblaciones que tienen un poco menos de prensa, pero que no dejan de ser importantes, y simplemente tienen menos prensa porque no se las puede medir tan fácilmente en los laboratorios clínicos comunes, que son los linfocitos B de memoria y los linfocitos T de memoria. Los linfocitos B de memoria y los T de memoria se van a producir luego de la inmunización y van, durante todo el tiempo que dure nuestra protección, recorrer constantemente nuestro cuerpo buscando el patógeno famoso contra el cual nos inmunizamos. Como ustedes pueden ver en el dibujito, tienen un papelito que dice buscado. Solo buscan a ese patógeno, solo el patógeno contra el cual nos inmunizamos. ¿Y qué pasa si nos encontramos con el patógeno? Si nos infectamos, ¿qué va a pasar? Los anticuerpos preformados van a atacar rápidamente reconociendo los antígenos del patógeno, pero los linfocitos B de memoria van a generar otras células que van a producir más cantidad de anticuerpos. Esas células se llaman plasmocitos y son grandes productoras de anticuerpos. Y los linfocitos T, por otra parte, que estaban también los de memoria, van a lisar o matar o destruir al patógeno. Es decir, que estos 3 grandes grupos son muy importantes y siempre se generan cuando inmunizamos con cualquier vacuna. Ahora, otra pregunta que comúnmente se hacen es ¿por qué se necesita más de una dosis? ¿Por qué me tengo que vacunar 2 veces contra lo mismo? Y la respuesta es que cada una de esas inmunizaciones eleva el nivel de anticuerpos hasta un nivel tal en donde recién ahí logramos protección. Por eso es tan importante cumplir con los esquemas de vacunación. Si las vacunas requieren 2 dosis o 3 dosis, es necesaria realizarlas para llegar a ese nivel de protección. Si no, quedamos a medio camino, no quedamos realmente protegidos. Ahora bien, en este ámbito no podía dejar de hacer esta analogía. El Sputnik 1, el primer satélite enviado al espacio, y la Sputnik 5, la primera vacuna que aterriza en nuestro país. ¿Sí?
¿En qué consta? Yo creo que la gran mayoría algo sabe de esta vacuna, pero me interesaba hablar en particular de esta. Cualquier cosa, si quieren, después hablamos del resto. ¿En qué consiste esta vacuna? Es probable que ustedes hayan sentido que esta vacuna es una vacuna a 2 componentes y que la tenemos que dar en 2 dosis. ¿Qué quiere decir que es a 2 componentes? Que la primera dosis y la segunda dosis difieren en los compuestos. ¿Y en qué difieren en realidad? Difieren en el vector que lleva el antígeno de la proteína Spike, como les dijo Daniel anteriormente, esa proteína que está en el exterior del coronavirus. El primer adenovirus de esta vacuna se llama adenovirus 26 y el segundo adenovirus se llama adenovirus 5. Y en realidad se utilizó esta estrategia para que el virus que ingresa ante la segunda inmunización no sea reconocido por el sistema inmune y de esta forma sea mucho más efectiva la inmunización. Como ustedes pueden ver acá, tanto el adenovirus de la primera dosis, que sería el 26, como el adenovirus de la segunda dosis, que sería el 5, ambos llevan la misma información genética para sintetizar dentro de nuestras células la proteína Spike, el antígeno del virus. Una vez que los adenovirus entonces ingresan a nuestras células y se produce la síntesis de la proteína Spike, eso va a generar en nosotros los famosos anticuerpos, los linfocitos B de memoria y los linfocitos T de memoria, que en caso que nos infectemos nos van a proteger. Vamos a esperar unas 3 a 4 semanas para volver a vacunarnos y vamos a recibir la segunda dosis y vamos a elevar el número de anticuerpos y vamos a aumentar la cantidad de linfocitos B y linfocitos T de memoria, realmente inmunizados. Bien, solo para terminar, quiero recordarles que las vacunas salvan vidas. Eso creo que es el mensaje más importante que todos se tienen que llevar a casa. Que las vacunas salvan vidas, que es importante vacunarse, que es importante cumplir con los programas de vacunación. Y nada más, creo que me pasé en el tiempo.